Entonces, sigamos. Voy a borrar esto. Ya. Bueno, entonces acá tendríamos la variable de integración phi prima, ¿sí? Pero acá tenemos otra variable que es este ángulo, ¿no? Entonces hay que llevar coseno de este ángulo en términos de la variable de integración, ¿ya? Entonces para eso, o sea, este de acá, coseno de, ya no sé cuál es el nombre de este ángulo, ya, entonces, a ver, voy a tomar coseno de este ángulo, se va a hacer igual. Si nos vamos a nuestra figura, coseno de este ángulo es igual a ¿qué? A hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa sería en realidad la proyección de la hipotenusa sobre este segmento OP', ¿sí? ¿Sí? Entonces la proyección de R sobre esta línea es esta de acá, esta que está de color rojo, ¿ya? Esta. Si proyectamos este sobre el segmento OP', ahí tenemos el ángulo recto, ¿ya? Entonces este segmento de acá en realidad es R por coseno del ángulo, ¿no? ¿Sí? Ya. Pero acá este R coseno de este ángulo también va a ser igual a ¿qué? Si proyectamos R sobre el eje Y, ¿sí? R sobre el eje Y, pues tendríamos este cateto de acá, ¿ya? Este cateto va a ser igual a ¿qué? A ver, este ángulo tita se repite ¿dónde? Acá, ¿no? Ahí. ¿Sí? Entonces, este cateto va a ser igual a ¿qué? R seno de tita, ¿no? R es la hipotenusa, por ser cateto opuesto, R seno de tita, ¿sí? Ahora, si proyectamos OP2', este segmento OP2', este punto P2' es este punto de acá. Si este segmento proyectamos sobre la línea OP', entonces tendríamos esto, esta proyección, formando un ángulo recto, ¿no? Con este segmento, ¿sí? Entonces, a ver, este es perpendicular a este segmento de acá, ¿no? A esta línea. Y este es perpendicular a esto. ¿Qué significa eso? Que este ángulo tita prima se repite acá. Acá. Tita prima, ¿sí? Entonces, acá, ¿a qué sería igual este segmento de acá? Que por un lado es igual a R coseno de este ángulo. También va a ser igual a ¿qué?
también va a ser igual a, esta sería la hipotenusa, que es R seno de tita, hipotenusa por seno, ¿no? A este ángulo, por seno a phi', ¿sí? Entonces, en lugar de R coseno del ángulo, reemplazamos por R seno de tita por seno de phi', ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Esta parte, voy a trabajarlo aparte. Tendríamos entonces que R cuadrado, o sea, R', R1, ¿verdad? R1, sí. Ya. No, bueno, acá este es el cuadrado, ¿no? Voy a mantener todavía esto, ya no voy a reemplazar todavía esto. Voy a mantener aún como R1 simplemente, ¿ya? Es al cuadrado, ¿ya? R1 al cuadrado es igual a R al cuadrado más B al cuadrado menos 2RB por coseno de este ángulo, ¿no? Y eso es igual a ver, acá 2B por R, ¿no? 2B por R. R coseno de ese ángulo es igual a ¿qué? Tendríamos 2B es igual a R seno de tita por seno de phi', ¿sí? Ya, entonces estamos ahí. Por lo tanto, R1 sería igual a ¿qué? Raíz cuadrada, ¿no? R cuadrado más B cuadrado menos 2BR seno de tita seno de phi' a la 1 medio, ¿sí? Ahí está. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer las aproximaciones. Vamos a empezar a hacer las aproximaciones. ¿Qué pasa cuando R mayúscula, la distancia al punto P, es mucho mayor, por ejemplo, al radio de la espiral circular? ¿Sí? En ese caso, B al cuadrado, que es una cantidad pequeña con respecto a R, va a ser despreciable frente a R al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos aproximarlo a 0 esto por esa aproximación. Entonces R1 va a ser igual a ¿qué? R cuadrado menos 2BR seno de tita seno de phi', ¿sí? A la 1 medio. Ya, entonces vamos a seguir aproximando. En este caso vamos a utilizar una expansión en serie de Taylor, ¿sí? Entonces vamos a utilizar como expandimos, por ejemplo, un binomio a una cierta potencia de esta forma, ¿no? El primer término a la n sobre 0 factorial más n por a la n menos 1 por b sobre 1 factorial más etcétera, ¿no? Entonces, si aplicamos la expansión de Taylor a esta ecuación, ¿qué tendríamos?
a la n, o sea, r, nuestra a sería r al cuadrado, ¿no? R al cuadrado elevado a la n, que es 1/2, ¿ya? Sobre 0 factorial es 1, más n es 1/2, ¿verdad? Esto es más 1/2 por a la n menos 1. A es r al cuadrado. Entonces, r al cuadrado a la n menos 1. N es 1/2. 1/2 menos 1 menos 1/2. Por b. Por b, b es todo esto, ¿no? Incluyendo el signo negativo. Menos 2 dr seno de tita, seno de phi prima, más puntos suspensivos, ¿no? Todo esto sobre 1 factorial, que es 1, ¿ya? Entonces, vamos a tomar simplemente los dos primeros términos, ¿ya? Los siguientes términos despreciamos por ser cantidades despreciables frente a los dos primeros términos, ¿no? Ya que en los siguientes términos el valor de b va aumentando, ¿no? El siguiente término ya sería b a la 2, a la 3, etc. Entonces, como b es una cantidad pequeña frente a r, entonces son prácticamente despreciables, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Voy a borrar esto de acá. Entonces, vamos a seguir trabajando en R1. Entonces, R1 es aproximadamente igual a ¿qué? R al cuadrado a la 1/2, R, ¿no? R. Más por menos, menos. Acá 2 con 2 se simplifica. Ya, y tendríamos ahí a ver qué tendríamos. Este sería 1 sobre raíz cuadrada de r al cuadrado, que eso es 1 sobre r, ¿no? 1 sobre r menos 1 sobre r. Y acá que tenemos b por r por seno de tita por seno de phi prima, ¿no? Entonces r con r se nos simplifica y nos queda que R1 es igual a R menos B seno de tita seno de phi prima. R1 aproximadamente, ¿no? Ya. Entonces, el vector potencial magnético va a ser igual a ¿qué? I sub 0 por I. P es constante, sale de la integral sobre 4pi. ¿Sí? Dentro de la integral que nos queda, diferencial de phi prima por el vector unitario a sub phi prima, ¿no? Este vector unitario no es constante, ¿no? No puedes sacar de la integral, ¿ya? Entonces todo esto sobre R1. R1 es
R menos D seno de tita seno de phi'. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Ya, entonces, a ver. Ya, bueno, acá se complica un poco, ¿verdad? Es mejor, tal como está en el libro, es mejor utilizar el siguiente artificio. ¿Ya? A ver, voy a borrar esto. Como tengo acá diferencial de L sobre O por 1 sobre R1, entonces vamos a hallar más bien acá. Sobre R1 el inverso de esto, a ver, el inverso de esto acá, 1 sobre R1 va a ser elevado a la menos 1 medio, ¿no? 1 medio, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer la aproximación, ¿ya? Entonces en ese caso, ¿qué tendríamos? ¿Ya? R al cuadrado elevado a la menos 1 medio, ¿verdad? Más n, que es menos 1 medio, multiplicado por a elevado a n menos 1. A es r al cuadrado, ¿no? Elevado a n menos 1. Menos 1 medio menos 1 menos 3 medios, ¿no? Menos 3 medios, ¿ya? Entonces, por b, todo eso multiplicado por 2 br seno de tita seno de phi' más, ¿no? Ahora sí. Entonces, ¿qué se simplifican acá? 2 con 2 se simplifica. Acá tendríamos que 1 sobre raíz de r al cuadrado al cubo, ¿no? Y eso va a ser el cuadrado con la raíz se nos va y me va a quedar r al cubo abajo, ¿no? Simplificando me va a quedar r al cuadrado simplemente abajo, ¿ya? Entonces, esto voy a borrar. Entonces 1 sobre R1 va a ser igual a ¿qué? Acá tengo 1 sobre R, ¿no? Sobre R. Ya. 1 sobre R. Menos con menos más.
Entonces ahí voy a tener r al cubo 1 sobre r cuadrado, ¿no? O b sobre r al cuadrado. Ya. Seno de tita por seno de phi prima. ¿Sí? Entonces, si factorizamos acá 1 sobre r, acá que me queda 1 más b sobre r, seno de tita, seno de phi prima. ¿Sí? Ahí está, ahora sí. Hay un término que está faltando acá. A ver. A ver. Hay un 2 que está faltando. Un momentito, por favor. Ya. No, está bien. Está bien, está bien. He revisado y está bien, ¿ya? Entonces, tendríamos... Ya. Siempre es bueno revisar por si hay algún error, ¿no? Entonces el vector potencial magnético va a ser igual a mu sub 0 y sobre 4pi b ya b integral diferencial de phi prima por el vector unitario a su phi prima, ¿no? Bueno, 1 sobre R1 es esta expresión de acá. Entonces vamos a reemplazar directamente. Acá tenemos 1 sobre... Fíjense, la variable de integración no es R, sino es phi prima, ¿no? Entonces esto, en este caso R sería constante. Entonces 1 sobre R saldría fuera de la integral, ¿no? Dentro de la integral, que nos quedaría 1 más b sobre R seno de tita seno de phi prima por diferencial de
phi' y por el vector unitario a phi', ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, como les decía hace un momento, el vector unitario a phi' no es constante. Entonces, eso hay que expresarlo. Podemos expresarlo en términos de las componentes x, y, z, ¿no? ¿Sí? A ver. Vamos a dibujarnos acá las direcciones x, x y. ¿Ya? Las direcciones x y. Entonces tenemos acá ¿sí? Tenemos acá este vector unitario a phi', ¿sí? Si descomponemos en la dirección y en la dirección x, este vector unitario es igual a ¿qué? Este ángulo es igual al ángulo phi', ¿no? Entonces esto va a ser su componente en la dirección x, es negativa, ¿no? Entonces va a ser menos, la hipotenusa es 1 por seno de phi' a x, más su componente en y es es positivo, ¿no? Y es cateto adyacente, entonces coseno de phi' en la dirección, ¿sí? Entonces hay que reemplazar el vector unitario acá y luego integrar respecto a la variable phi' para hallar el potencial magnético vector, y luego hay que aplicar el rotor, ¿no? Para hallar el campo magnético. ¿Ya? Es lo que quedaría, jóvenes, terminar. Entonces reemplacen el vector unitario acá por esta expresión y luego integren el ángulo phi', de qué valor a qué valor varía. Varía desde 0 hasta 2pi, ¿sí? De 0 a 2pi. Ya.